Muy bien. Antes que nada, muy buenas tardes a todos los que están presentes aquí de manera presencial y a todos los que nos siguen de manera virtual por las redes sociales. Es un placer compartir la mesa contigo, Carlos, ¿verdad? También con el compañero Ignacio y después con el querido maestro José Raúl, que nos va a acompañar después con una ponencia. Bien, la cuestión, la reflexión que quiero realizar hoy es una reflexión en torno a la dignidad humana, en torno también a la verdad, en la posmodernidad, y luego trabajar un poco en la necesidad y la urgencia del tomismo. Entonces, para tratar de que esta presentación tenga en sí un orden inteligible, vamos a dividir en tres momentos esta presentación. En primer término, vamos a hablar un poquitito de lo que significa la posmodernidad, algunas nociones básicas, algunos temas mayores, para después entrar a lo que es la dignidad de la persona humana, a lo que es también la verdad, y por último, observar un poquitito la cuestión de la necesidad del tomismo en nuestra actualidad. Entonces, partimos por lo que es la posmodernidad. Pero también nosotros no podemos entender lo que es la posmodernidad si no hacemos referencia a lo que es la modernidad. Por lo tanto, vamos a introducirnos en algunas características de la modernidad, todo lo que significó la modernidad, para después decir lo que entendemos por posmodernidad. Bien, la modernidad se caracteriza específicamente por el triunfo de la razón. La razón ha ganado, utilizo siempre esta expresión, la batalla. Entonces, y se ha puesto en un lugar privilegiado. Esta es la primera característica de la modernidad, y creo yo que es una de las características más esenciales en la cual nosotros no podemos dejar de lado el triunfo de la razón. Es decir, se ha otorgado a la razón una importancia fundamental, un valor supremo. Diría yo que ha adquirido un valor sobre todo valor. Entonces, la modernidad se construye sobre la racionalidad. En este sentido, quisiera recordar al gran filósofo René Descartes, que considero con muchos autores de la historia de la filosofía que es el padre de la filosofía moderna. René Descartes es un filósofo racionalista porque justamente admite que la fuente principal de todo conocimiento humano se encuentra en la razón. Y esto él lo dice para combatir toda la cuestión de la teoría del conocimiento del empirismo, que justamente afirmaba que todos nuestros conocimientos provienen de los sentidos en última instancia. Entonces, René Descartes, el primer filósofo para mí de la modernidad, el filósofo racionalista, pone en la centralidad del conocimiento como punto de partida, como punto de llegada a la razón. Entonces, después de Descartes, Leibniz, Spinoza y Malebranche se constituyen como filósofos racionalistas de la edad moderna. Por su parte, Emmanuel Kant, también un gran filósofo de la edad moderna, se constituye para mí como el máximo representante de la modernidad ilustrada, de la razón iluminista. Él tiene un texto breve, respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? En ese texto breve, él define claramente lo que se entiende por ilustración. Afirma él que la ilustración es la salida de la minoría de edad en la que se ha estancado el hombre por su propia culpa. Minoría de edad es la incapacidad de valer de mi propio entendimiento, de mi propia inteligencia, es la incapacidad de valerme de mi propia razón. Entonces, y de esto dice Emmanuel Kant, uno es culpable porque justamente no se atreve a servirse de su propio entendimiento, no quiere dejar la tutela, porque justamente al hombre le es cómodo
aceptar las directrices de otras personas. En ese sentido, la ilustración es la salida de la minoría de edad, y dentro de esta ilustración nosotros podemos rastrear la cuestión de una voluntad emancipadora, que ya se encuentra en Descartes. Esto vamos a decir después, pero quiero referirme a otro texto de Manuel Kant, el texto Cómo uno debe guiarse en el entendimiento. Dice él así: pensar uno mismo significa buscar la última piedra de toque de la verdad en uno mismo, es decir, en su propia razón. Y la máxima de pensar uno mismo en todo momento es la ilustración. Entonces, como bien observamos, ya notamos aquí lo que ya habíamos dicho al inicio. La modernidad se caracteriza por una racionalidad imperante, por el uso exclusivo de la razón. El movimiento ilustrado en este sentido se extiende y se desarrolla durante todo el siglo XVIII, viene a ser pues un punto cumbre de la modernidad. Se ha llegado a hablar de una razón ilustrada que se entiende como una razón esclarecedora respecto a todas las dimensiones de la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la razón se va a encargar de iluminar todo lo que tenga que ver con la vida humana, con su actividad en la sociedad, con su actividad en la política, con su actividad en la educación, en su actividad científica. La razón es la que gobierna toda la vida del hombre en todas sus dimensiones. Es lo que se conoció como la época de las luces o la época del iluminismo. Esto un poco queriendo contraponer a la edad moderna, a la edad media, que según los filósofos modernos, los filósofos ilustrados, fue una edad oscura, donde no había la luz que da la razón. Pero entonces la razón tiene la fuerza, es la única que es capaz por su naturaleza de esclarecer, de clarificar todo cuanto sea posible. Podemos decir entonces que la razón moderna, o para la razón moderna, ya no hay oscuridad. ¿Por qué? Porque la razón gobierna. Ya no hay oscuridad porque el hombre, gracias a su apertura, gracias a tener conciencia de que tiene razón, puede gobernarse a sí mismo. Ya no hay tiempos oscuros, podemos decir. Ya ha pasado la Edad Media, ya ha pasado entonces esa edad oscura, por lo tanto, la edad moderna se configura como una edad de la luz. Y la humanidad, por lo tanto, progresa solo y exclusivamente mientras esté regida por la razón. Entonces, la ilustración hace una cuestión importantísima, da una autonomía a la razón y una autonomía autosuficiente. La razón es autosuficiente en sí misma y por sí misma, no necesita de nadie. La razón en la edad moderna no necesita de la fe. La razón en la edad moderna no necesita de nada ni de nadie, solamente se necesita a sí misma. Podríamos decir que es una razón autárquica, todopoderosa. De hecho, se ha insistido bastante en que la razón en la época iluminista se ha configurado como una diosa, y una diosa autosuficiente. Por lo tanto, la razón es totalmente independiente. La ilustración ha abandonado los mitos porque la razón no los acepta. La ilustración ha abandonado todo misterio porque ya no es necesario ninguna clase de misterio. Todo lo que no
por la razón tiene que ser desechado. Entonces, la razón pretende una razón, valga la redundancia, autosuficiente. Pues bien, y teniendo en cuenta lo expuesto, puede decirse que con la Ilustración se llega a la emancipación del sujeto. Y aquí hablamos de una voluntad emancipadora. De ahí van a venir todas las revoluciones, específicamente la Revolución Francesa, la Revolución Proletaria después, estudiada, analizada, requerida y querida por Marx. Entonces ahí nace la voluntad emancipadora. Y esto, como lo dije hace rato, ya lo encontramos en el discurso del método, texto escrito por Descartes, que dice así: tan pronto como estuve en la edad de salir de la sujeción que me tenían mis preceptores, abandoné del todo el estudio de las letras y me resolví a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o en el gran libro del mundo. Entonces, esto es lo que respecta a la cuestión de la Ilustración. Quisiera detener un poquitito la cuestión de la idea de progreso. La idea de progreso es muy propia también de la modernidad y lo podemos nosotros observar de una manera magnífica en la filosofía de Augusto Comte, cuando expone su teoría de los tres estadios. El hombre pasa por tres estadios según Comte: el estadio mitológico, el estadio metafísico y el estadio científico. En el estadio mitológico, el hombre quiere conocer la naturaleza de las cosas, siempre apelando a la imaginación. En el segundo estadio, el estadio metafísico, el hombre se pregunta por las últimas razones de todo lo que existe y utiliza ya en cierta medida la racionalidad, pero se queda en la abstracción. Necesariamente este es un estadio por el cual la humanidad, dice Augusto Comte, tiene que pasar para poder llegar al estadio positivo, que es el estadio de las ciencias positivas, que ya no se dedica justamente a preguntarse por las cuestiones últimas del ser humano, sino que se dedica solo y exclusivamente a estudiar los fenómenos y a relacionarlos entre sí. Entonces, la idea de progreso es propio de la modernidad, una ciencia positiva que estudia, como dije, solamente los hechos. Y por último, la cuestión de la ciencia está ligada también a la cuestión de la técnica. Podríamos decir también que una de las características esenciales de la modernidad es el pensamiento o la mentalidad científico-técnico. Y el tema o la cuestión de la historia. La historia para la modernidad tiene un principio, tiene un desarrollo, tiene un fin. La historia tiene una característica teleológica, persigue un fin. La humanidad va progresando en la historia. Esto a grandes rasgos lo que podemos decir de la modernidad. Ahora quisiera detenerme brevemente en lo que significa posmodernismo. El posmodernismo, según Carlos Vanguardia Lucientes, en su prelección de metafísica fundamental, dice que no es en sí una filosofía, sino que es un modo de ser, un talante, una manera de ser, una forma de vida. Y en esto coincide González Santa Bárbara con él cuando afirma que no podemos nosotros dar una definición acabada de lo que es la posmodernidad. A la posmodernidad lo entendemos cuando entendemos, valga la redundancia, que la posmodernidad está hecha de desencanto de la modernidad, del proyecto moderno, de la razón emancipadora, de la razón esclarecedora, de la razón que va a traernos la paz perpetua con términos de calma, una razón que va a traernos una felicidad terrenal con términos de mar. Entonces, esa razón entra en crisis en la posmodernidad.
Y por lo tanto, la posmodernidad se configura en una desconfianza total hacia la razón o en la razón. Aquí tenemos la labor fundamental de los maestros de la sospecha, Marx, por ejemplo, Freud y sobre todo Nietzsche, que hace una crítica despiadada, podríamos decir de esa manera, a todo el proyecto moderno. Entonces, en la posmodernidad se pasa de la fe ciega a la razón a un sentimiento de frustración y a un sentimiento de desconfianza total. La posmodernidad, digo una vez más, está hecha de desencanto. En este sentido, el vocablo de posmodernidad quiere significar que los grandes intentos de dar una explicación racional, de dar una explicación sistemática, de dar una explicación fundada en la ciencia de la realidad, ya se consideran fracasadas. La posmodernidad, dice González Carvajal Santa Bárbara, es el deseo de despedirse de la modernidad. La modernidad, diría yo, es un malestar en la cultura posmoderna. De manera que la posmodernidad es un espíritu de época, inclusive se puede decir una moda. Entonces, dicho esto, nosotros necesariamente debemos preguntarnos una cuestión: ¿dónde nace la posmodernidad? Debemos aclarar que la posmodernidad no tiene una fecha, un día de nacimiento. No. La posmodernidad nace desde el momento cuando los seres humanos empezaron a tomar conciencia de que el proyecto moderno ya era realmente un proyecto fracasado. Ya no podemos tener en cuenta el proyecto moderno. ¿Por qué? Porque justamente esa razón que se dejó decir nos llevó a la barbarie. Y cito dos ejemplos: la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y dentro de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración nazis. Víctor Frank, en este sentido, recuerda lo siguiente: que los campos de concentración nazis fueron inventados, creados en los laboratorios de los científicos nihilistas. Entonces, en un momento de la historia se dio la barbarie, y esa barbarie vino específicamente a partir de un laboratorio, y aquí nos preguntamos entonces nosotros: ¿es cierto aquello de que la modernidad se hace o se realiza, la posmodernidad se hace o se realiza a través del desencanto? Y sí, se realiza, se hace a partir del desencanto. Pero nosotros podemos buscar, por decirlo de esta manera, un acta fundacional de la posmodernidad. Y considero que esa acta fundamental, donde encontramos, por decirlo de esta manera, el nacimiento de la posmodernidad, encontramos en el aforismo loco de la bella ciencia de Nietzsche, cuando afirma que Dios ha muerto. Cuando Dios muere, mueren los grandes relatos de la modernidad. Cuando Dios muere, muere la idea de progreso de la modernidad. Cuando Dios muere, muere esa historia concebida como inicio, como proceso, como progreso, como fin. Muere. Cuando muere Dios, muere todo, queda la nada, el no ser. Entonces considero que el acta fundacional de la posmodernidad podemos llegar en Nietzsche, específicamente en este aforismo 125 de la bella ciencia, que se llama loco. Es que hay una cuestión importante. Se pregunta Nietzsche en ese texto: ¿dónde está Dios? Y Dios ha muerto. Nosotros lo hemos matado a Dios. Nosotros fuimos capaces de borrar el horizonte con una esponja que se nos dio.
La tierra ha sido desencadenada de su sol. Quiere decir eso, ya no hay ningún fundamento. Ya no hay ningún fundamento. Si la modernidad se caracterizó por el fundamento de la razón, la posmodernidad se caracteriza por la falta de fundamento, por la falta de esa razón. Entonces hay dos temas mayores en la posmodernidad. Uno de los temas mayores de la posmodernidad es el vacío existencial, que de una manera magistral Víctor Frank lo desarrolla. Cuando hay vacío existencial, hay falta de esperanza. El hombre de hoy ya no espera, porque justamente se ha encargado de vivir el presente. Ya no se proyecta, ya no tiene objetivos, ya no se crea finalidades, porque justamente el fundamento ha desaparecido. O, por utilizar una expresión cristiana, la piedra angular se ha rechazado. Entonces, si se rechaza esa piedra angular, justamente todo carece de sentido. Pero aquí hay una cuestión importante también. Los posmodernos tienen una actitud siguiente, que consiste justamente en decir que preguntarse por el sentido de la vida carece de sentido. O sea, hoy día preguntarse por el sentido de la vida ya no tiene sentido. Palabrerías, flatulochis, dirían algunos. Entonces, la modernidad ha acabado, la posmodernidad, digo bien, ha acabado también con la idea de progreso. Bátimo dice que se aniquila la idea de progreso cuando Nietzsche vuelve a retomar la teoría del eterno retorno. Todo se vuelve a repetir. La historia no tiene un proceso lineal. La historia es cíclica. En ese ir y venir de la historia todo se vuelve a repetir. Entonces, la posmodernidad, en este sentido, ha acabado con la idea del progreso. El progreso es el paganismo de los imbéciles, va a decir Baudrillard. No existe la época de la superación. La idea de progreso indica la idea de superación. Y volvamos a los tres estadios presentados por el autor. La humanidad debe pasar necesariamente por los tres estadios: mitológico, metafísico y positivo. La humanidad progresa, ahora la humanidad ya no progresa. Entonces, la posmodernidad también tiene una característica esencial, y aquí yo creo que se diferencia totalmente de la modernidad. La posmodernidad es el declive de la razón. El Homo sapiens ha desaparecido. Se acentúa el Homo sentimentalista, es decir, el hombre vive solamente de puro sentimentalismo, ya no se deja gobernar por la razón como los modernos se dejaban gobernar por la razón. Descartes escribe cogito ergo sum, pienso, luego existo. Nosotros podemos parafrasear esa frase y decir que la filosofía o la actitud moderna es siento, luego existo. Nietzsche, por ejemplo, escribe: todos los pensamientos son malos, el hombre no debe pensar. Está escrito en el Anticristo, en numeral 48. Entonces, la posmodernidad, cuando ya no se centra en un fundamento, cuando ha sacado al fundamento de su organización política, social y educacional, queda un pensamiento líquido según el pensamiento de Bauman y un pensamiento débil según el pensamiento de Martin.
ya nada es fuerte. El pensamiento débil, interpretamos así el pensamiento de Bani, no se compromete. El pensamiento débil ni afirma ni niega. No se compromete por la verdad, porque justamente el posmodernismo es la posverdad. La posverdad viene a significar un puro relativismo. No existen verdades absolutas, no existen verdades ciertas, no existen verdades absolutas. El profesor Mario Ramos Reyes, cuando se refiere a la posmodernidad, esto está en su texto, La filosofía ante el misterio, dice que la posmodernidad o la posverdad es la aletheia-fobia, es decir, el odio o la aversión a la verdad. Y continúa la reflexión del querido maestro y dice lo siguiente: la posverdad no es que niegue que ahora nomás no exista una verdad objetiva, sino que nunca existió esa verdad objetiva. Nunca existió esa verdad objetiva para la posverdad. No hay verdades absolutas, no hay esencia, no hay sustancia. Y me recordaba mi querido maestro Juan Ramón Cabo, ese es el problema fundamental del día de hoy. Decía él en una de las conversaciones que teníamos. Todo se narra, por usar un término, desde los accidentes. A la persona humana ya no se le ve en su naturaleza, sino en su accidente. Por ejemplo, entonces no hay esencia, no hay sustancia, ya no hay una piedra angular como habíamos dicho. Entonces, si se niega la verdad, se niega la persona. Porque justamente el hombre que por naturaleza desea conocer, según Aristóteles, según Platón, según Santo Tomás, según San Agustín, no solamente desea conocer cualquier cosa, sino que la verdad misma. Y en esto radica una de las características de la existencia de la dignidad de la persona humana, su acercamiento a la verdad. A grandes rasgos, esto es la posmodernidad. La dignidad humana, según la interpretación que le doy a la lectura que tengo de Santo Tomás de Aquino, la dignidad humana tiene una raíz, y la raíz de esa dignidad humana encontramos en la metafísica de la creación. El hombre, según el pensamiento cristiano al cual yo me adhiero, es imagen y semejanza de Dios, creado por Dios. Y aquí está la virtud excelsa de la persona. Y aquí está la dignidad radical más excelente de la persona humana: el ser imagen y semejanza de Dios. Somos personas porque somos creados por una persona. Ser persona es participar en una de las más altas dignidades del ser divino. Esto lo dice Ellen Gilson cuando interpreta la cuestión de la persona humana en la filosofía de Santo Tomás de Aquino. El hombre, por lo tanto, es visto como una criatura privilegiada. Y quisiera cerrar esta parte con una frase de Santo Tomás de Aquino: la persona humana es lo más perfecto que existe en el orden natural. El ser humano, la persona humana, es de naturaleza racional, es libre, tiene la capacidad de autogobernarse. Y dentro de la metafísica de la persona en Santo Tomás de Aquino podemos encontrar tres elementos inseparables y que están íntimamente ligados: la cuestión de la inhabilidad, la cuestión de la sustancialidad y la cuestión de la racionalidad. Y estos tres elementos hacen que mi dignidad sea intransferible.
Entonces, por ser el pensamiento de Santo Tomás de Aquino un pensamiento direccionado hacia la verdad, hoy día es urgente, necesario volver a interpretar la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Como filósofos cristianos, nosotros tenemos que tener clara conciencia de que estamos al servicio de la verdad. Y cuando Santo Tomás escribe la Suma contra Gentiles, comienza diciendo que hace un esfuerzo gigante de pronunciar siempre la verdad y aborrecer lo inicuo, la mentira. Entonces, el hombre tiene una vocación natural. Esa vocación natural es la de conocer la verdad, porque la verdad está para el hombre y el hombre está para la verdad. El hombre es un ser que camina buscando la verdad. Entonces, ¿por qué es necesario hoy día la filosofía de Santo Tomás de Aquino? Porque la crisis actual de la filosofía es la revitalización del relativismo, que es la posverdad, que justamente ya lo habíamos mencionado en qué consistía. Entonces, la condición moderna es una condición de rechazo de la metafísica. Y una antropología dice muy bien que no esté fundada antropológicamente, que no esté fundada, orientada metafísicamente, es una antropología inhumana. Y la cuestión de la muerte de Dios es la cuestión de la muerte de la metafísica. Por eso quisiera decir una vez más que es urgente y necesario retomar las reflexiones referentes al teomismo, porque nos ofrece una visión altísima de lo que es la dignidad de la persona humana en su relación con la verdad, que no es una idea, que es una persona. Muchas gracias.